Giant Ford, una de las compañías más ricas y exitosas del mundo, fue fundada en Detroit, Estados Unidos. La empresa estadounidense, así como muchas otras, triunfaron en el mundo con sus vehículos automotores, pero no todo pudo ser perfecto, pues la empresa es la segunda más endeudada del mundo en su área de operación. La deuda llega en los miles de millones. De esta manera, pagar estas deudas sería casi como tener que vender toda la empresa, y todavía debes mucho. ¿Puedes creer esto? Tiene una deuda de 200.000 millones, y el valor aproximado de la empresa alcanza los 50.000 millones según Google. La probable quiebra de Ford no es algo frívolo, y puede llevar años alejarse de esta estadística, porque sus probabilidades de quiebra son del 44% según una empresa especializada en el área. Eso es casi la mitad de la probabilidad, dando una idea de que es algo que puede empeorar mucho si no se toman medidas. Algo que ayudó a poner de relieve este problema fue la crisis sanitaria que afectó mucho a los fabricantes de automóviles. Pero esto fue particularmente terrible para Ford, que ya estaba mal financieramente. En ese momento ya tenía una deuda de 10 veces más efectivo, causando una caída del 50% en las acciones de la compañía en el mercado. Pero, ¿cómo pudo una empresa pionera en el campo haber llegado a tal punto? El Ford va a ir a la quiebra. Debemos comenzar desde el principio. La compañía estadounidense Ford Motor Company, o simplemente Ford, fue creada en la ciudad de Detroit en el estado de Michigan, Estados Unidos, en junio de 1903. Fue fundada por el visionario Henry Ford. Su primer gran éxito fue el Ford T, que revolucionó el mercado al hacer de los vehículos hasta entonces algo de lujo, en modelos populares que la mayoría de los ciudadanos comunes podían adquirir, además de ser más potentes y ser los primeros en tener la carrocería cerrada, que se convertiría en estándar en los automóviles modernos. Pero como ya se mencionó, el orden fue planeado para ser producido a gran escala, algo nuevo en ese momento. Pero para entender a Ford, tenemos que retroceder un poco y entender mejor quién fue su creador. Henry Ford nació en una granja en el estado de Michigan, EU. Desde muy pequeño, y desde temprana edad le gustaban los relojes para analizar su estructura interna. Gracias a esto, el joven mostró desde temprana edad una gran aptitud para la ingeniería. Viviendo con su familia en una granja, Ford observó desde temprana edad el equipo que había allí y pensó en formas de suavizar el gran esfuerzo que la gente hacía en el uso de las máquinas. Y esta idea nunca se le salió de la cabeza: la movilidad como solución a muchas necesidades humanas. Tratando de combinar lo útil con lo agradable, Henry siempre buscó trabajar en lugares donde pudiera poner en práctica sus habilidades de ingeniería. Fábricas de joyas y motores fueron algunos de los lugares donde consiguió sus primeros trabajos. Henry comenzó a fabricar sus propios motores con el tiempo, y a la edad de 30 años ya tenía algunos modelos instalados en casa. Pero no fue hasta 1896 que a Ford se le ocurrió la idea de usar el motor para apoyar la movilidad. Cuando ensambló un prototipo con 4 ruedas de bicicleta, creó el Quad, el primer automóvil de Ford. Al ver que estos proyectos tenían un enorme potencial, formó la Ford Motor Company en 1903 y a partir de ahí comenzó a revolucionar la industria. Con su rápida línea de montaje y práctica, dio trabajo a muchos trabajadores, que operaban en una fábrica que se centraba en repuestos baratos y fáciles. Se usaban alfombrillas, y una línea de montaje en línea, donde el coche se montaba en etapas. Muy rápidamente. Este método fue tan revolucionario que ganó incluso el nombre de su creador. Se llamaría Fordismo. Fue ampliamente utilizado en la revolución industrial de la época. El Model T fue un tremendo éxito, alcanzó la cifra de 50.000 unidades vendidas en su momento, convirtiéndose así en uno de los líderes mundiales en el sector de la automoción. Otro punto muy importante del Fordismo es el alto stock. Ford pensó que la mejor manera de vender era tener el producto disponible tan pronto como el cliente quisiera comprarlo. Es por eso que la compañía continuó fabricando y almacenando los vehículos, incluso si la demanda no era equivalente a la producción. Este sistema favoreció enormemente a las empresas, que vieron su producción en las alturas con una mano de obra barata. Pero obviamente una clase muy importante fue perjudicada por toda la situación: los trabajadores. Con salarios extremadamente bajos, una carga de trabajo muy exigente y sin derechos laborales, los empleados comenzaron a exigir mejores condiciones de trabajo para continuar en las líneas de producción. Junto con la insatisfacción de los empleados, Ford también vio a un competidor comenzar a ganar más y más relevancia. General Motors ya fabricaba vehículos con un nivel de calidad similar al de Ford, pero ofrecía los coches en diferentes colores, algo único en el mercado hasta ese momento. Uniendo estos dos eventos con el surgimiento del yachtismo años más tarde,
El sistema inventado por Henry se volvió cada vez más obsoleto. Mientras ha durado más de 20 años. Hoy en día ya no es utilizado por la industria automotriz y la empresa tuvo que adaptarse para seguir operando. Pero como una empresa como Ford puede ser tan mala hoy en día, no se puede culpar solo a factores externos como crisis financieras y sanitarias, porque estas mismas afligieron negativamente a todas las empresas, y la causa de las deudas de Ford va mucho más allá de estos factores. Podemos marcar el inicio de estos eventos negativos a finales de los 90. Un nuevo gerente tomó el control de Ford, este hombre se llamaba Jack Nasser, asumió el cargo de CEO de Ford. Esta posición es la más alta de la compañía. Pero Jack no parecía una mala elección porque tenía la reputación de ser un brillante hombre de negocios en el apogeo del desafío. Su plan inicial era maximizar la producción de Ford tanto como fuera posible, pero fue esta primera estrategia la que comenzaría a llegar hasta el final. Para tres gigantes del mercado que tenían diferentes especificaciones y audiencias, para reforzar el intento de Jack de diversificar el área de actividad de Ford, hizo una inversión inusual en una línea de Internet. Pero resultó ser una mala inversión porque en ese momento el 90% de las acciones de Internet se derritieron por múltiples cambios en el mercado. ACK tratando de expandirse también terminó por no mantener la calidad en la producción de vehículos Ford. Después de estos sucesos, Jack Nasser fue despedido de su posición. La respuesta es simple, estas compañías ya estaban tan endeudadas como Ford. Sí, la Ford es más grande que las dos marcas, pero sus deudas adquiridas y sumadas causaron aún más dolor de cabeza para la compañía. En relación con esta catástrofe, Ford intentaría revender las dos marcas mucho después, con un valor mucho menor al que fueron adquiridos. Este valor sería menos de la mitad del adquirido originalmente. Como si no fuera suficiente, los precios del petróleo se dispararon en el momento de esta crisis, empeorando así la situación. Con la gasolina cara, la gente disminuyó las compras de automóviles y el resto ya se puede imaginar. Fue una pérdida de 14.000 millones en ganancias para la compañía. Pero, ¿qué retrasó la bancarrota de Ford? Prácticamente dos factores: la ayuda del gobierno de los Estados Unidos y el enfoque en los vehículos que se vendieron muy bien, como los SUV y las camionetas. Pero eso no fue suficiente para deshacerse de la deuda, que es gigantesca y atormenta a los inversores. Como si otro factor de los ya numerosos e interminables aquí ya mencionados, son los vehículos eléctricos, que, como Toyota y muchos otros, no se preparan para este mercado que ha estado robando la escena en el sector automotriz hoy en día. Pero para marcar una ventaja, Ford se había estado preparando para esto durante mucho tiempo. Ya cuenta con una buena estructura para vehículos de este tipo, invirtiendo fuertemente y teniendo lo increíble hecho por primera vez en el mercado. Han convertido un vehículo 100% gasolina en 100% eléctrico, incluso con las pocas ventajas para superar la crisis. La expansión en el sector eléctrico puede salvar a Ford de la bancarrota, pero también se sabe que no es una tarea fácil. Porque este mercado solo se está arrastrando. Incluso los pioneros en el mercado como Tesla tienen grandes desafíos por delante. Como el mercado aún no cuenta con el soporte necesario para tantas demandas de las propias empresas de partes eléctricas, se presentan en un dilema, donde las primeras que toman la delantera pueden dominar el mercado. Esto aliado al precio de estas piezas que debido a la inflación son muy caras. Pero después de este desgaste, el Ford se comprometió a recuperar el control. Ford es histórico e innovador, y muchas empresas se lo deben. Incluso hoy en día ha perdido mucho protagonismo en el mercado. La principal estrategia de Ford es apostar por las camionetas pick-up y SUV. Estos modelos se han vuelto cada vez más pedidos y comprados en el mercado mundial. Uno de los mejores coches de Ford es, sin duda, el Ranger. Es una de las camionetas más reconocidas en Brasil y realmente ha ganado muchos fanáticos en esta categoría. Este modelo, así como las otras camionetas, han demostrado ser una mina de oro para Ford. El modelo valora la comodidad, la seguridad y la practicidad para los usuarios, y por lo tanto cuenta con tecnologías de vanguardia. Ranger tiene opciones para una variedad de gustos, incluyendo una variedad de alternativas de motor y transmisión. Y lo mejor de todo, la camioneta incluye modelos de cabinas simples como la Ranger XL y cabinas dobles. Como uno de los mejores autos de Ford y representante de la categoría SUV, el Bronco Sport es un automóvil construido dentro y fuera de la carretera, ya que tiene características fuera de la carretera. Tiene tracción en las 4 ruedas y puede manejar prácticamente cualquier terreno, además de tener un enorme maletero. Estos son solo algunos modelos utilizados para satisfacer la necesidad del mercado de Ford.
que de gigante y pionero acabó convirtiéndose en una empresa en crisis, pero como todas las demás que han pasado por momentos difíciles se han recuperado. Pero, ¿tendría F-Ord el mismo destino?